Bienvenidos a esta octava clase de nuestro curso de la verdadera devoción a la Virgen María. La clase anterior empezamos a hablar de cuál es esa verdadera devoción y mencionábamos que hay 5 cualidades de esa verdadera devoción o 5 características que nuestro amor hacia la Madre deben tener. En esta clase vamos a seguir profundizando y vamos a hablar de diversas prácticas que suman a nuestra devoción mariana, que son especiales en la devoción mariana. Y habíamos dicho que en esta clase íbamos a desarrollar del numeral 115 al 119. Este momento vamos a entregar nuestra clase y vamos a pedirle al Señor que tome todo lo que vamos a hablar durante los próximos 40 minutos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Jesús, por esta clase, por este momento en que junto a ti vamos a hablar de tu mamá. Quiero pedirte, mi Señor, que tomes todo cuanto digamos, que tomes nuestra boca, que tomes nuestro corazón y que tomes a cada uno de los corazones que se conectan a escuchar sobre tu mamá. Mamá, tú que estás siempre en silencio, tú que te guardas, tú que estás siempre detrás de Jesús, detrás del milagro, intercede por nosotros. Sé nuestro auxilio en esta hora, cuida nuestras palabras, protégenos del mal y haz que digamos lo que tú quieres que digamos sobre ti. Tú que eres humilde, sencilla, discreta y amorosa, cuida nuestra boca y que toda esta hora podamos exaltar tu nombre también y demostrarle a los demás ese amor materno que Jesús nos quiere dar. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos hablar de tu mamá. Gracias por este mandato divino. Quedamos reunidos en tu nombre. Amén y amén. Bueno, esta noche tenemos una nueva maestra, nos acompaña Marjorie. Estábamos en la clase anterior hablando de que estamos presentando uno a uno los maestros que han formado este ejército que el Señor llamó con pinzas y queremos conocerte, Marjorie. Hola, Patti. Bueno, pues me llamo Marjorie Ventura, tengo 15 años de convertida, persevero en el grupo Judá y digamos de que la madre vino a mí desde siempre. O sea, yo tengo mis primeros recuerdos de espiritualidad con ella. A mí quien me lleva a Jesús es María. Entonces mi relación con ella ha sido desde niña. Siempre. Siempre. Y poco a poco, Jesús también, ya una vez que ella me lleva a Jesús, me ha enseñado a amarla más. Me ha enseñado a correctamente acercarme a ella y acogerla en mi corazón. Entonces te puedo decir que soy una mariana de siempre que me ha llevado a Jesús y que me sigue acompañando en este caminar. Gloria a Dios, porque en la medida vamos conociendo a los maestros, Marjorie, vemos cómo la mamá nos ha tocado de formas diferentes y unidos en la misma misión. Sí. Así que estamos hoy aquí y vamos a dar inicio a esta primera clase que está rica y hermosa. Sí, está preciosa y me gusta mucho porque hemos venido viendo en las clases anteriores cómo se nos ha ido introduciendo a mamá. Así es. Y ahora llegamos a la parte de cómo llevar a la práctica todo esto que se nos ha venido hablando. San Luis María Griñón de Montfort nos empieza a hablar en el artículo 2 de las prácticas a la verdadera devoción. La clase anterior vimos las prácticas a la verdadera devoción y las falsas prácticas y las falsas devociones. Sí. Entonces, ahora que ya estamos en las verdaderas, quizás nos estamos preguntando, ¿cómo puedo llevar a la práctica una verdadera devoción? Entonces, yo quisiera empezar leyéndoles el numeral 115, ¿sí? Donde nos dice, hay varias prácticas interiores de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. En resumen, las principales son las siguientes. La primera dice que es honrarla como a la digna Madre de Dios con el culto de la hiperdulia, es decir, estimarla y reverenciarla por encima de todos los otros santos, como la obra maestra de la gracia y la primera después de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Son 8 prácticas, Patti, pero yo quisiera que empezáramos a desmenuzar esta porque, como decíamos, como católicos y devotos a mamá, tenemos que tener un correcto culto a ella. Sí. Y estamos llamados también a seguir el orden que la Iglesia establece para los diferentes cultos. Sí. Entonces aquí quisiera que habláramos un poco acerca de la hiperdulia que nos menciona San Luis. Porque además puede ser un término
desconocido para quienes nos leen o quienes nos escuchan o quien nos ve y enriquece nuestra fe entender estos conceptos que tiene nuestra iglesia y que han sido establecidos sabiamente. Sí, sabiamente bajo oración y bajo una línea en la que la iglesia nos lleva. Y fíjate de que es bien interesante de que sepamos estas cosas porque al final cuando nosotros propagamos la devoción a la madre, se puede malinterpretar como que es un sensacionalismo, como que solo es amor y como que no hay una base de donde nos conduce la iglesia. Entonces la iglesia, hay varios tipos de culto, pero para efectos de la madre vamos a hablar de 3, que el primero es la latría o la adoración. Este es un culto que solo se le da a Dios y a Jesucristo. O sea, esto es la adoración, la devoción máxima, de donde nace todo. De aquí se desprende todo. Luego llegamos a la dulia, que esta es la veneración que se le hace a los ángeles, a los santos y a los beatos en proceso de santificación por la excelencia de sus virtudes. Pero acá, como nos dice el santo, la devoción a la madre está por encima de los santos. Y de los ángeles y de todo lo que se nos menciona en la dulia, y por eso se le llama hiperdulia, que es la veneración especial a la Virgen María, considerado el ser más grande en gracia y amor después de Jesús. Así es. Entonces, la hiperdulia solo es a la Virgen, no es a nadie más. No la comparte con ningún santo. No la comparte con ningún santo, con nadie más. Es exclusivamente para ella y lleva un orden. Ella después de Dios y de Jesús. Amén. Y antes de todos los santos. Amén. Entonces, al final, la iglesia nos está marcando el camino, nos está diciendo que es lícito y que bajo un orden es permitido. Establece el orden. Y creo que es importante subrayar en lo que ha dicho Marjorie, que la latría o la adoración es solo a Dios. Nuestra misma iglesia dice, no adoramos a la madre. Nosotros veneramos a la madre con amor profundo como lo hizo su hijo. Y quizás es importante decirlo porque nosotros, los católicos, nos cuesta referirnos a ella. Yo no sé si has notado que en nuestras asambleas, cuando nos toca orar al frente por ella, no sabemos cómo dirigirnos. Y en el ataque de nervios de que estamos enfrente, que estamos hablando, podemos emplear mal una palabra hacia ella. Cuando le decimos, por ejemplo, yo le digo a mi papá, papá, yo te adoro, papi. Le estoy diciendo la palabra que lo adoro como una expresión de amor, que es muy diferente a que yo me postrara delante de él y lo adorara en esta adoración suprema que hacemos a Dios, ¿verdad? Entonces, esto nos sirve también para empezar a examinar nuestro vocabulario con respecto a ella, ¿verdad? Y a medida vayamos caminando en el amor de la madre, es ella misma quien nos enseña y quien nos dirige de cómo conversar con ella. Amén. Cuando lo hacemos, enseñando a otros también a hacerlo, ¿verdad? Sí, fíjate, Pati, porque yo me acuerdo cuando yo tenía una relación un poco más, no superficial, pero que no había profundizado, porque siempre estuvo basada en el amor, solo que es como cuando te presentan a alguien y no sabes mucho cómo tratarlo. Te da temor. Te da temor. Entonces yo, Virgen, Madre de Dios, Virgen Santa, ahora yo le digo mamá. Mamá, madre, o sea, ya es una relación y una conexión que con el tiempo se ha ido desarrollando y ha venido a caer en estas expresiones de cariño, donde bajo ese orden yo le doy esa hiperdulia a ella que está destinada solo para ella. Y fíjate que en este mismo orden, como la iglesia es madre, es sabia y nos guía como tal. En el Concilio Vaticano II se instituyó la Constitución Dogmática de la Iglesia. Ahí hay un apartado que se llama Lumen Gentium, que es la luz de los pueblos. Ahí se nos habla del culto que se le tiene que dar a la Virgen dentro de la Iglesia, porque una cosa es el culto que le damos a manera personal y otra cosa el culto dentro de la Iglesia. Y en el capítulo 8 de Lumen Gentium pueden ver lo que se nos dice de este correcto culto. Y yo solo quiero leerles las últimas líneas del numeral 67 que nos dicen: recuerden finalmente los fieles que la verdadera devoción no consiste ni en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe auténtica que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes.
Entonces, Pati, o Gloria sea, a Dios. más claro ni el agua. O sea, la iglesia nos respalda Sí. y nos da la guía para que nuestro corazón la venere y le rinde el culto que ella realmente merece y al que estamos llamados. En el orden de Dios. En el orden de Dios. Y lo vamos a repetir, ¿verdad? Hablamos de una adoración o latría que solo se le da a Dios. Hablamos de una hiperdulia, que es a nuestra madre y solo a ella. Y luego viene una dulia, que es este amor y esta veneración también que hacemos a los santos, a los beatos, que están siendo en proceso por la iglesia. ¿Verdad? Eso hay que decirlo, porque cuando decimos santo, beato, tenemos que asegurarnos de que este santo está en un proceso canónico, ¿verdad? Que nuestra iglesia está respaldando nuestra devoción. Y fíjate, Marjorie, que qué interesante es lo que nos acabas de leer de Lumen Gentium, ¿verdad? Esta frase que nos ha acompañado durante todas las clases. Tú leíste y decías, no consiste ni en un sentimentalismo estéril, ni transitorio, ni en una vana credulidad. Y el Señor nos ha llevado a detenernos en cada clase y a reafirmar que Él quiere una devoción para su mamá que sea constante, que sea del día a día. Y creo que lo está haciendo de esta forma el Señor, porque lo que Él quiere es que la madre sea una compañera diaria. No solo en mayo, porque este curso nació en mayo, porque era mayo, el mes de la madre, pero la idea es que nos quedemos con este sabor a mamá los 12 meses del año. Amén. Y por eso ahorita que tú lo leías, yo decía, gracias Señor. Gracias Señor, porque el hilo conductual desde la clase 1 no se rompe. Y es el mismo. Mamá es mamá todos los días del año. Sí, y fíjate, Pati, de que justo una de las virtudes, de las tantas virtudes que tiene la madre es la perseverancia. Amén. O sea, ella misma nos puede enseñar cómo perseverar en esta relación diaria con ella. Amén. Y también lo vemos en Jesús, claro, ella educa a Jesús, y ahí es donde decimos de que estar entre María y Jesús es un constante ir y venir de brazos a brazos, porque en lo que no podemos quizás un poco conectar con ella como madre, viene Jesús y nos dice, así se vive esto. Así es. Entonces es una belleza poder contar como con este equipo que nos va formando en la tierra para llegar a esa santidad a la que somos llamados. Y hemos dicho en otras clases, Marjorie, que como esto no es una competencia, esto es una relación de amor donde el hijo está con la madre y donde la madre está siempre con el hijo. Entonces, todo lo que Jesús dice, María lo confirma, y todo lo que la madre dice es porque Jesús le ha dicho que lo diga. Es un círculo de amor, y como dice nuestra iglesia, que es santa, lo que Dios quiere es que tengamos madre. Amén. Que no vivamos en la orfandad, ¿verdad? No somos huérfanos, sino tenemos madre. Qué bello. Sí. Pues fíjate, Pati, siguiendo en este numeral 115, en el segundo numeral nos invita a meditar sus virtudes, sus privilegios, sus acciones, y es precisamente con lo que termina lo que les acabo de leer, que dice la imitación de sus virtudes. Y viene el santo y también lo confirma diciendo meditar en sus virtudes. Hablábamos ahorita de la virtud de la perseverancia, pero ¿cuántas virtudes más no tiene la Virgen? La paciencia, la fe, la obediencia, la pureza, la castidad, o sea, para el estado de vida en el que nos encontremos y para el proceso que estemos viviendo, mamá tiene una virtud con la que nos puede acompañar. Amén. O sea, es una compañera por excelencia. Y la clase anterior numerábamos las 10 virtudes que San Luis María Griñón de Montfort habla sobre la madre. Mira, y estábamos hablando de cada uno y decíamos, no, esto es interminable. ¿Sí? Profundo e interminable. Y la misión es parecernos, aunque sea un poco. Aunque sea un poco. A ella. Sí, amén. ¿Verdad? Amén. Bueno, pues fíjate que también está rendirle actos de amor, alabanza, ofrecerse, unirse a ella, hacer actos que le agraden. Y a mí me encanta cómo termina este numeral diciendo que todo debe comenzar, continuar y terminar con ella, por ella y para ella. ¿Pero para qué? Para que sea con, por y para Jesús. Porque al final ese es el fin último. Exactamente. Llevarnos a Jesús y transformar nuestros corazones para que se parezcan cada vez más a Él. O sea, como siempre decimos, no es ella. Ella no dice, vengan a mí. Ella dice, vayan a Jesús. Como nos decía en San Juan, hagan lo que Él les diga. O sea, amén. Y de su mano, ¿de quién mejor maestra que de ella para llegar al corazón de Jesús? Amén. Y queremos recordarles que en la clase anterior hablábamos que San Luis María nos enseña
que la devoción materna, donde el fin último no es Jesús, es una devoción falsa, ¿verdad? Entonces, hace sentido lo que nos estás diciendo y está, yo esperé mucho por entrar en estas clases, Marjorie, porque hemos denunciado las falsas devociones, hemos hablado de todas estas cosas que como cristianos que probablemente no la conocemos, no hemos hecho de la mejor forma, pero es hoy que estamos hablando de cómo Jesús quiere que nosotros amemos a su mamá. Y cuando estudiamos a la madre nos damos cuenta que realmente lo que ella quiere y nos está enseñando a través de este amor es que amemos a su hijo de forma plena. Amén. Y fíjate de que es tan importante incluso ver el orden que lleva San Luis María para irnos introduciendo a la madre, que empieza con las interiores, porque como nos dice la palabra, Pati, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Si nosotros no empezamos a interiorizar a mamá en nuestro corazón, caemos en esas falsas devociones. Exacto. Somos esas campanas que solo resuenan y repican y que por fuera sí nos pueden ver con nuestras medallitas, nuestro rosario, nuestro escapulario, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están estas prácticas interiores? ¿Estamos realmente meditando el rosario o solo rezamos el rosario y vamos y ya 15 minutos y pasó? Y no nos unimos a Jesús en ninguno de los misterios que vamos desarrollando en el rosario. Entonces, es súper importante que cada práctica que el Espíritu Santo nos inspire, que empecemos a hacer, sea hecha desde el interior, desde adentro. Empezarla a meditar, no hacerla por cumplir, sino realmente irle poniendo mente, corazón y vivirla. Porque ahí es donde empezamos a decir, yo antes no era así, ahora reacciona diferente. O la gente te empieza a decir, tenés un brillo en tus ojos distinto, te veo más feliz, te veo con más paz. ¿Y qué es eso? El reflejo de las prácticas interiores que hemos venido viviendo. Amén. Y aquí es cuando estas devociones externas, que tú ya las vas a mencionar, se vuelven como ese instrumento que Dios nos ha dado, igual que los sacramentales, amén, para estar más cerca de este amor y esta devoción verdadera. Y en lo personal, yo lo quiero decir en lo personal. Cuando yo me pongo, por ejemplo, hoy que salí de la casa, estaba escogiendo lo que me iba a poner y traigo aquí una medallita de María Auxiliadora. ¿Es María Auxiliadora? No, esta es la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen. Y dije, bueno, voy a llevar hoy a la Virgen conmigo, ¿verdad? Porque me desperté, entregué esta clase y sabía que era un día especial, íbamos a hablar de ella. Y entonces el recordatorio viene conmigo, pero mi devoción va más allá del recordatorio, ¿verdad? Y esto es lo que le da sentido a todas estas devociones externas, lo que hay dentro, lo que sentimos por dentro. Entonces, realmente nuestra iglesia es sabia y nos ha dado todos estos recursos, Marjorie. Sí. Todos estos recursos de amor para que sigamos creciendo en la fe y en la devoción. Y la correcta devoción. Y la correcta devoción. Bueno, así pasamos entonces, Patti, a estas prácticas exteriores que el santo nos las narra en el numeral 116. Y estas son, él nos narra 12. Ajá. Y como tú decías, aquí encontramos las imágenes, los rosarios, los altares que se edifican, encontramos las procesiones, encontramos el escapulario, vamos encontrando estas diferentes objetos, se podría decir así, algunos sacramentales, otros, pero todo esto exterior a la luz de los demás. Pero ¿a qué nos trae esto también? A que tengamos un correcto acercamiento, uso de todas estas cosas. Porque si bien lo interior es algo que ve Jesús, la Madre y nuestro corazón en la intimidad de nuestra oración y de nuestro corazón, las exteriores las ve todo mundo. Entonces ahí es donde nosotros podemos tanto atraer corazones para la Madre y Jesús, como distanciar corazones por dar de qué hablar, crear un escándalo incluso, y que la gente piensa de que esto ya es un fanatismo, un sentimentalismo, como nos decía el concilio. O un ritualismo externo. O un ritualismo externo, o que estamos dando, o que hemos perdido ese orden jerárquico de devociones dentro de la iglesia. Entonces es súper importante mantener esa correcta devoción y correcta práctica y uso de todos estos elementos que el Señor nos da para amar más a mamá. Amén. No sé si tú querías comentar algo.
En ese sentido, pues nosotros los católicos tenemos también esta riqueza de poder andar de repente una estampita con la Virgen, de repente un rosario en nuestra cartera, nos ponemos los rosarios en las manos, nos ponemos los rosarios en el cuello. Y yo creo, en lo personal, que es un recordatorio de quién soy y para quién soy. Pero como tú lo decías, cuando nuestro testimonio de vida lo acompaña, no es coherente con lo que nosotros reflejamos, es cuando nosotros mismos estamos profanando estas devociones externas que son un recurso espiritual que nos da la iglesia. Entonces, yo pasé mucho tiempo, Marjorie, que cuando veía los rosarios en forma de cadenas y pulseras me enojaba. Me enojaba porque yo decía, ¿por qué lo usan como un artículo de belleza? Fíjate. Como un adorno. Como un adorno, ajá, porque veía que los vendían como adornos, ¿verdad? Y entonces, en el camino de mamá, fui entendiendo primero que tenemos que aprender a no juzgar a las personas que los usan. Porque como tú bien lo has dicho, de lo que hay dentro del corazón nace estas prácticas externas de devoción que tienen sentido cuando las vivís. Entonces, lo primero quizás es no juzgar a las personas que de alguna forma andan con un rosario en la mano o que andan con una imagen en su cuello, porque de alguna forma están queriendo llegar a la mamá, ¿verdad? Este curso ha sido diseñado para enseñarnos el orden, para enseñarnos qué dice la iglesia. Y a partir de esta clase y de las y otras que vienen, pues podamos nosotros portar nuestros rosarios, nuestras medallas, nuestros sacramentales en la vida con coherencia espiritual. Coherencia, Pati, fíjate qué conocimiento, porque ahorita que tú mencionabas lo del rosario, a mí me pasaba lo mismo, pero con el escapulario. Ajá. Y fíjate que el escapulario, si tú te has dado cuenta, hay mucha gente que lo anda en la mano, incluso he visto gente que lo anda en el pie, ajá, y otra que lo anda colgado como correctamente es. Y yo soy una persona que cuando yo voy a coger una devoción o voy a coger un sacramental, yo voy, busco qué dice la iglesia, cuál es el correcto uso, cómo es la imposición de ese sacramental, y así hice, perdón, con el escapulario. Entonces yo cuando miraba que lo andaban en la mano, yo decía, es que ahí no es. Ajá. Y ahí es donde tú decís, o sea, no hay que juzgar, porque puede ser de que ese escapulario en esa mano llame la atención de un corazón y se acerque por ahí. Amén. Aunque lo hayan dado donde no era. Ajá. Pero también es importante que sepamos el debido uso de todos estos sacramentales, porque de repente viene alguien y te dice, Pati, ¿y qué es ese cordoncito café que andas tú? Ay, fíjate que no sé, mi abuelita me lo regaló, pero es de la Virgencita. Ajá. Entonces nosotros también estamos, siento yo, en cierta medida, obligados a saber qué andamos, por qué lo andamos, amén, cuál es el debido uso, amén, cómo se puede incluso evangelizar. Ponete, puedes andar más escapularios en tu cartera, sí, y decir, te regalo uno. Y por ahí ir propagando la devoción, ir evangelizando, pero cuando, como tú decís, lo vivís correctamente, amén, sabes lo que andas puesto, amén, y sabes comunicarlo y con amor repartirlo, ¿verdad? Entonces, sí, es importante saber que todos estos sacramentales nos ayudan para profundizar y conectar con nuestra vida espiritual. Y creo que es un buen momento para todos los que nos miran. Lo siento en mi corazón. Vaya y busque todos sus sacramentales. Revise dónde están sus rosarios, revise dónde están sus estampitas benditas. Vaya y vea sus altares y pregúntele a Jesús, Jesús, ¿es así como tengo que hacerlo? Y si no escucha a Jesús, vaya y lea. Nuestra iglesia, que es santa, ya nos dice cómo hacerlo. Sí. Y pongamos en orden y démosle este uso bendito que tienen los sacramentales en nuestra iglesia, que pueden ser también símbolos de esperanza y de amor en momentos de angustia, ¿verdad? Amén. Sí, Pati. Fíjate de que también otro punto que quisiera que resaltáramos de estas prácticas exteriores es el rosario, porque el rosario también es una belleza de compilación de oraciones tan lindas, con una historia, con una razón por qué. Incluso tenemos en el 2002, si no mal recuerdo, San Juan Pablo II agrega los misterios luminosos que no los teníamos antes. Entonces el rosario es una historia de amor, amén, donde acompañamos la vida de Jesús de la mano de mamá.
Amén. Y muchas veces solo perdemos ese sentido profundo Sí. que tiene el rosario. Así es. Entonces, el correcto recitar del rosario, a mí me encanta que hay una parte acá en el tratado que dice hacerlo con devoción, con respeto, con amor el rosario, o sea, tener esa práctica de Ajá. realmente apartarse y separarse del mundo por 15, 20 minutos para realmente entrar en esa práctica y que no sea solo un cumplir más con mis oraciones del día. O un repetir de palabras y de frases, ¿verdad? Dentro de estas 12 prácticas exteriores que menciona San Luis, ¿verdad? Habla también de organizar procesiones, de llevar imágenes, o sea, todas estas cosas que hacemos en la Iglesia Católica son devociones que nuestra Iglesia permite para engrandecer nuestro amor y profundizar nuestro amor a la Madre. Tú hablabas del rosario y yo les decía, bueno, le decía a Marjorie antes de entrar en esta clase, de que a mí el Señor me ponía que en esta clase explicáramos un poquito acerca del rosario, porque en el numeral 117, ¿verdad? San Luis también habla de todas estas formas de verdadera devoción a la Santísima Virgen que han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Fíjense qué hermoso, porque vienen devociones que han nacido en personas que son santos ahora, que son padres de nuestra iglesia. Y es importante que sepamos porque más adelante San Luis habla en este numeral 117, cita un libro que yo nunca lo había escuchado hasta que leí el tratado. Él habla del paraíso abierto a Filagia, así es la correcta pronunciación. La traducción, ajá. Que fue escrito por el padre Paul Barry en el siglo XVII. Este era un padre jesuita y San Luis menciona este escrito del padre, ¿verdad? Y como yo nunca lo había escuchado, yo dije, yo tengo que saber de qué se trata, porque si es más antiguo que San Luis María Griñón de Montfort, me llena de amor y ternura pensar desde dónde viene esta devoción de nuestra madre, hace cuántos años, y ha sido desconocida por tanto tiempo, Marjorie, porque cuando recibimos el llamado a hacer este curso, la instrucción del Señor es, quiero que presentes la devoción de mi madre a los que no la conocen. Estamos hablando de siglos y siglos y siglos de que las verdades han sido escritas por el Espíritu Santo a través de los padres de nuestra iglesia. Y entonces me fui a investigar este libro del que habla San Luis María, El paraíso abierto al corazón. Es como la mejor traducción, pero no es la más exacta. No es la más exacta porque no hay una traducción fiel de la última palabra en francés. Entonces, como la mejor manera acomodada al español ha sido corazón. Ajá, el paraíso abierto al corazón. En este escrito, el padre Paul Barry, así, ¿verdad? Sí, Paul Barry. Menciona algunas devociones marianas o algunas prácticas que podíamos tener para enriquecer nuestra verdadera devoción a la Virgen María. Y en esto, yo empecé a leer como qué devociones hablaba este libro, ¿verdad? Porque aparte no está traducido al español, solo está en francés, no está en inglés. Es una riqueza que se ha quedado en un idioma, ¿verdad? Entonces, ahí en este libro se menciona el rosario, se menciona el escapulario de la Virgen del Carmen, se menciona el ayuno a la Virgen, que se hace el día sábado. Nosotros hemos aprendido en la escuela de mamá allá en Medjugorje que ella nos pide el ayuno 2 días a la semana, miércoles y viernes, ¿verdad? Al final, el ayuno tiene un sentido profundamente doctrinal, ¿verdad? Para nosotros, y ella lo ha recomendado desde antes, ¿verdad? También menciona de esta tradición que tenemos de darle flores a la Virgen, de llenar sus altares de rosas, y cómo estas rosas a veces simbólicamente, no simbólicamente, son Aves Marías también en nuestro corazón, son jaculatorias, son oraciones llenas de profundo amor. Habla también de los objetos marianos, todas las medallitas, todas las cosas que tienen el rostro de nuestra madre,
y habla de las letanías lauretanas, que las letanías lauretanas es otra inspiración del Espíritu Santo, hermosa, ¿verdad? Son los atributos de la Virgen rezados y profundamente enraizados en nuestra doctrina. Pero yo me quería detener, y de todas esas que leí, el Señor me dijo, habla del rosario. Porque el rosario es una de nuestras prácticas en la Iglesia Católica con la que más relacionamos a la Virgen, ¿verdad? Pero no me van a dejar mentir. Cuando somos chiquitos, cuando estamos aprendiendo sobre la mamá y empezamos a rezar el rosario, nos parece una oración repetitiva, ¿verdad? Larga. Aburrida incluso para los niños. Perdemos el hilo, ¿verdad? Y se nos olvida incluso en qué misterios estamos. La gente no conoce cuáles son los misterios. Y cuando vamos a escudriñar la historia y leemos cuándo nació esta devoción, vamos a llegar al año 1214, así de antiguo. Santo Domingo Guzmán, un santo dominico, ¿verdad? Que también francés, muchas devociones han nacido en Francia. Qué belleza, ¿verdad? O sea, Francia tiene una cantidad de santos impresionantes y de riqueza espiritual para la iglesia increíble. Y más de 2 apariciones avaladas por la iglesia en Francia. Entonces, este santo, Santo Domingo Guzmán, estaba viviendo en un momento de nuestra iglesia sumamente difícil. Habían herejías, se estaba negando la encarnación del Señor Jesús, estaban viviendo la Iglesia Católica un momento muy difícil, y él, en medio de su angustia, se retiró a hablar con Jesús. ¿Cómo hacía para llevar adelante la misión de la fe? Porque los padres de nuestra iglesia tuvieron que llevar esta misión en momentos críticos, Marjorie. Y entonces, en ese momento que oraba, se le aparece la Virgen y le dice, yo te voy a entregar. Y miren, cuando digo esto, no es el rosario que nosotros conocemos ahora, yo te voy a entregar el arma para que puedas pelear esta batalla. Y le empieza a contar que debe meditar en los misterios de la vida de su hijo, y se los empieza a describir. Y es así como nacen los misterios gozosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos del Santo Rosario, ¿verdad? Y cuando ella le hablaba de meditar los misterios de Cristo, le pedía que los acompañara con Ave Marías, para que ella pudiera formar parte de esta profunda meditación de los misterios. Y así nace. Muchos rezamos el rosario sin meditar el misterio, y por eso la oración se vuelve repetitiva. Pero cuando nosotros meditamos, por ejemplo, hoy es día de rosario, y todos los días del rosario tenemos ciertos misterios, los misterios gozosos, por ejemplo, meditamos en el gozo de la Virgen María, en la anunciación, en la visitación a Santa Isabel, en el nacimiento de Jesús. Y cuando hacemos esto, nos permite entrar de lleno en la meditación de los misterios, y lo acompañamos de Aves Marías, pero nuestro corazón está en el misterio, ¿verdad? Y podemos hacer del rosario una oración. Y entonces Santo Domingo vino, escribió todos los misterios, y como tú bien decías hace un momento, San Juan Pablo II luego agrega los misterios luminosos. Y es así como los dominicos que siguieron a Santo Domingo empezaron a formar el rosario, que era como un instrumento lúdico, llamémoslo así, para que la gente no perdiera las cuentas y pudiera ir meditando. Y lo más hermoso, Marjorie, es que después de esto, la Virgen empezó a aparecerse con este rosario en sus manos. Y es ahí cuando ya vemos a la Madre con la camándula, ¿verdad? Que es el objeto que usamos. Y cuando vemos todo eso, decimos, qué riqueza tenemos en nuestra iglesia, y qué experiencias místicas y sobrenaturales nos unen al amor de la Virgen, ¿verdad? Y como siempre, el centro, su Hijo Jesús. Y así podríamos enumerar muchas más, ¿verdad? Yo solo quiero terminar este numeral 117 leyendo, porque dice, estas devociones constituyen maravillosos medios de santificación, siempre que se hagan con las debidas disposiciones. Y luego las enumera y dice, la primera, con la buena y recta intención de agradar a Dios solo, unirse a Jesucristo, nuestra meta final, y edificar al prójimo, que es lo que decíamos de meditar
los misterios del rosario, que son la vida de Cristo. 2, con atención sin distracciones voluntarias. Entonces hay que pensar, ¿y será un buen momento de rezar el rosario cuando cocino? Ajá. Mientras me maquillo en el carro, no. Mientras voy en el tráfico. Ajá, hay que guardar el momento para poder entrar en esta devoción. 3, con devoción, sin precipitación y sin negligencia. Y 4, con modestia y con postura corporal respetuosa y edificante. Sí. Así lo dice San Luis María. Y como hemos dicho, todas las frases de él, inspiradas por el Espíritu Santo, son una guía recta y concreta de cómo tenemos que amar a la mamá. Sí. Sí, y fíjate, Pati, de que es bien interesante esta parte que dice con modestia y con postura de cuerpo respetuosa, porque sabemos que todo comunica. Todo comunica. Entonces, imagínate tú una persona sin la debida modestia haciendo prácticas marianas. Una cosa no concuerda con la otra. No es coherente. No es coherente. Entonces, no es que vamos a andar vestidas desde acá hasta acá y enmantilladas las 24. No, pero también hay una modestia y un correcto estética exterior. Exacto. Que va en coherencia con lo que la madre nos manda. Y fíjate que lo más lindo de esto es de que ella, cuando empieza a transformar tu corazón, dejas de ver estas cosas como una imposición, como un mandato, como una ley. En tu corazón empieza a nacer de manera voluntaria querer agradarla a ella, querer agradar a Jesús, hacerlo de la manera correcta y ya es parte de ti. Así ya es. No es algo como la gente dice, parece que andas disfrazada o que no estás realmente proyectando lo que está en tu corazón. Entonces, no, ella empieza a transformarte de una manera tan sutil y amorosa, a modo que llegues a esto que nos dice el santo, a esa modestia. Es que María, mis hermanos, se vuelve un estilo de vida, Marjorie. Amén. Total. Un estilo de vida. Y se vuelve una marca en nuestro estilo de vida, ¿verdad? Yo sé que en la comunidad mucha gente me ve como Pati Mariana, ¿verdad? Ajá. Porque he hablado de la Virgen. Y en mi caminar, Marjorie, yo he tenido que ir moldeando mi estilo de vida para que todo la refleje. Y como tú decís, cómo me visto, cómo hablo, cómo pienso, y he cometido muchísimos errores en el camino de transformarme en ella, ¿verdad? Pero eso es la conversión, que no se acaba, nunca. Nos vamos a seguir equivocando, pero que ella sea este modelo a imitar como primera cristiana, como esposa en mi caso, Sí. como mamá, y también como modelo para ir al cielo. Amén. Para llegar al cielo. Hermoso. Sí, porque cuando somos llamados a formar parte de este ejército, tenemos que representar a ese ejército. Amén. Tenemos que llevar esa batuta de esas cosas que nos hacen ser parte de este ejército y llevarlo con amor y reflejarlo con amor y como parte de nuestra vida diaria, ¿verdad? Pues fíjate, Pati, de que ahora vamos a ver en el numeral 118 la práctica perfecta. Y fíjate que la primera vez que yo leí el tratado, cuando leí estos numerales y leí el 118, yo dije, bueno, ¿y entonces cuál es la práctica? Porque no te la dice, pero cuando realmente te metes y lo lees a la luz del Espíritu Santo, porque eso es algo bien importante, que el tratado, siento yo que como la Biblia o como todo lo espiritual que nosotros leamos, hay que leerlo a la luz del Espíritu Santo, porque si no es un párrafo más, un libro más, una cosa más que leí. Y ya cuando lo empezás a desmenuzar, te está hablando de todo el tratado, que es toda esta devoción, toda esta práctica. No es solo ir a agarrar lo que me es fácil, lo que me conviene, lo que me es bien en este momento vivirlo, sino que es todo. Todo, porque aquí Él nos invita a que nosotros nos vaciemos totalmente de nosotros. Porque si tú te pones a ver en las otras prácticas, en otras devociones, en otras invitaciones a seguir a mamá, son bien puntuales y se quedan, digamos, cortos, podríamos decir, o se enfocan en ciertas cosas. Pero San Luis es en todo. Todo tu ser. Es un vaciarse totalmente completo de uno, es un darse, es morir a todos nuestros apegos, es realmente disponernos de manera total
a ella. Amén. Entonces, me encanta de que Él viene y te lo dice de una manera tan natural que uno dice, ay, como que fuera tan fácil. Ajá. Y no, él no lo es. Y no es fácil. Y ahí te dice Él de que aquí nos pide más sacrificios para Dios. Aquí nos pide que nos vaciemos más para disponer nuestro corazón a que venga Dios a llenarlo. Amén. Entonces, es bien lindo porque lo que nos habla es de que, fíjate que yo lo relacionaba también con lo de las bodas de Caná, de que llenaran esas tinajas, o sea, para llenar esas tinajas de agua, se tuvieron que haber vaciado, se tuvieron que haber limpiado. Así es. ¿Y qué se puso? Ese vino que fue el mejor vino. ¿Y quién es María? La dispensadora y medianera de todas las gracias. Gracias. Entonces, si nosotros nos vaciamos voluntariamente y conscientemente de todas esas cosas que no tienen que habitar en nuestro corazón, o incluso las que son buenas y habitan, pero están hechas a medias, hasta esas hay que sacar para que venga ella y pueda depositar esa agua que su Hijo Jesús va a venir a convertir en vino más adelante. Amén. Y yo creo que es lo que está haciendo este curso, ¿verdad? Vaciarnos y para que podamos llenarnos de esta nueva devoción a nuestra Madre. Y digo nueva porque a lo mejor nos ha tocado entenderla para volver a retomarla de la forma correcta. El numeral 119, Marjorie, es un numeral con el que vamos a terminar esta clase. Ya estamos por acabarla y yo le decía a Marjorie antes de entrar a esta clase que el numeral 119 me escruta, sí, me confronta, ¿verdad? Y me lleva a mí a decir, yo quiero llegar a lo más profundo de la Madre. Amén. ¿Qué pensás del numeral 119? Yo creo que del 119 podemos hacer una clase completa, Pati. Por favor, léanlo detenidamente, medítenlo, profundícenlo en oración. No tenemos mucho tiempo para hablarlo y profundizarlo porque ya vamos a acabar esta clase. Pero este numeral resume la razón por la cual nosotros tenemos que empaparnos en la verdadera devoción, vaciarnos, como decía Marjorie, y hacer que nuestra vida sea agradable a Jesús. Sí, Pati, fíjate de que como por poner así de manera rápida este numeral, a mí me llama la atención que nos habla de una predestinación que el Señor ha escogido a quien se le va a revelar, y sabemos de que la humildad atrae el corazón del Señor. Amén. Así nuestra Madre, su profunda humildad atrajo al Señor. Entonces, mientras nosotros nos mantengamos humildes, pidiéndole a ella esa virtud y que el Espíritu Santo nos llene de esa virtud de la humildad, es que nosotros vamos a poder acercarnos a ella. Y aquí nos habla de que una vez que llegamos a ella, hay muchos que se van a quedar en lo exterior, pero habrán otros que pasen al interior. Pero aún dentro de lo interior van a haber grados para interiorizar y llegar al corazón de la Madre. Y aquí se nos dice de que es el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, quien va a revelar esto, quien te va a llevar de gracia en gracia, de luz en luz, o sea, de grada en grada. ¿Para qué? Para la santidad. Porque algo que es bien importante y que yo trato siempre de enfatizar es tener una vida con propósito. Amén. Si nosotros no tenemos metas y propósitos, ¿para qué asistimos a asambleas? ¿Para qué vamos a rediles? ¿Para qué nos metemos a ministerios? El propósito es la santidad, Pati. Estamos Amén. Hechos para el cielo y la Madre lo sabe y nos quiere llevar ahí. Si nosotros tenemos ese propósito, ¿qué estamos haciendo mientras llegamos a esa meta? Llenemos nuestra vida de gracias y virtudes Amén. Para llegar a la santidad. Entonces, esa es la invitación a que seamos de estos que siguen interiorizando, que siguen escalando hacia esta vida de santidad, hacia esa gloria en el cielo, como lo dice el mismo santo, cerrando el numeral. Amén. Y solo Dios y solo Él puede hacer que nuestra vida dé todos estos frutos. Amén. Yo, cuando leí este numeral, y con esto vamos a terminar, le dije al Señor, yo quiero ser elegible para ti. Yo quiero ser escogida para ti. Yo quiero hacer de estos que dice San Luis María, solo aquel a quien el Espíritu Santo de Jesucristo le revele este secreto y lo conduzca por sí mismo para hacerlo avanzar de virtud y virtud, de gracia en gracia, de luz en luz, hasta transformarlo en Jesucristo y llevarlo a la plenitud de su madurez sobre la tierra y perfección de su gloria en el cielo.
Amén. Yo quiero ser perfeccionada en la tierra. Yo quiero vivir en el corazón de la madre y gozar de este amor y esta protección. Amén, Padre. Esta clase es sumamente reveladora. Yo les quiero invitar a que no se pierdan la siguiente clase, el próximo jueves, siempre a las 7 de la noche. En la próxima clase vamos a desarrollar del numeral 120 al numeral 134. Y vamos a cerrar esta clase con una oración para que todo lo que Marjorie nos ha venido a contar y a profundizar se quede grabado en nuestro corazón. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, mi Jesús, te damos gracias porque en esta clase tú te has derramado, has venido a hablar claramente a nuestros corazones. Nos has mostrado una parte del corazón de tu madre, nos has llevado al interior de ella, nos has mostrado prácticas que son agradables a ti, Señor, y que tú nos has querido dar para que lleguemos también a tu corazón. Mi Jesús, yo te quiero pedir que por medio de tu Santo Espíritu selles todo esto en nuestro corazón, que quede acá grabado y que como María lo meditemos en nuestros corazones y que nos des la fortaleza, mi Jesús, y la valentía para hacerlas vida, ponerlas en práctica y poder ser esos evangelizadores que lleven a mamá y que te lleven a ti, a todos los corazones. Bendito y alabado sea, Señor, en tu nombre hemos orado y en tu presencia nos quedamos. Amén. Amén. Gracias por haberse conectado, por habernos encontrado y habernos escuchado. Recuerden que nuestras clases quedan grabadas en YouTube y también en podcast, en Spotify. Pueden escucharla por todos los medios y los esperamos el próximo jueves. Totus tus, María.